Las historias del libro El susurro de la ilusión nos cuenta la narrativa de una mujer de fe en el capítulo 2, El crisol de la fe. Aquí nos cuenta la historia de una mujer con mucha fe y convicción. Aquí ella nos cuenta que hace muchos años, cuando era niña, recordaba. El aroma a incienso y cera pulida era el perfume de su infancia. Para la pequeña Ana, el mundo no se extendía mucho más allá de los muros de la parroquia de San Miguel Arcángel, ni del ritmo tranquilo de las campanas que marcaban las horas. Creció en el regazo de una fe inquebrantable, arrullada por los salmos y las historias de santos. Sus padres, devotos hasta la médula, le enseñaron que la vida tenía un propósito divino, que cada alegría era una bendición y cada dolor, una prueba de un amor más grande. Ana no solo creía, sentía la presencia de Dios en la caricia del sol matutino y en el murmullo de las oraciones de su abuela. No hubo un momento dramático, una epifanía cegadora. Su vocación fue un lento amanecer, una certeza suave que se asentó en su corazón. A los 18 años, con la misma naturalidad con la que los ríos fluyen hacia el mar, Ana se convirtió en Sor Emilia. Su nombre, un eco de la humildad y el servicio, encapsulaba su anhelo, dedicarse por completo a la obra de ese Dios que sentía tan real, tan presente. Quería ser sus manos en la tierra, su voz para los desamparados. Fue enviada al orfanato del Buen Pastor, un edificio antiguo pero lleno de vida, anidado en el corazón de un barrio humilde. Allí, rodeada de risas infantiles y el constante murmullo de pequeñas vidas en busca de amor, Sor Emilia encontró su propósito más profundo. No había tiempo para dudas ociosas. Cada día era una maratón de biberones, cuentos, pañales y consuelo. Los niños, despojados de todo, eran para ella la encarnación más pura de la vulnerabilidad y la promesa divina. En sus ojos brillantes veía la chispa de la creación, en sus pequeñas manos la obra que Dios le había encomendado. Ella les enseñaba a rezar antes de dormir, a dar gracias por el pan de cada día. Les hablaba de un Padre Celestial que los amaba infinitamente, que nunca los abandonaría. Y ella misma creía cada palabra con una convicción tan profunda que no dejaba espacio para la fisura. La fe era el aire que respiraba, el cemento que unía cada ladrillo de su existencia. No había visto milagros grandiosos, pero veía la providencia en la donación inesperada de ropa, en la recuperación de un niño enfermo, en la sonrisa de un pequeño que recién aprendía a caminar. Estos pequeños milagros cotidianos eran suficientes. Eran la prueba. La noche del incendio, Sor Emilia se preparaba para el rezo de la noche, el aire ya cargado con el dulce sopor de los niños dormidos. El primer olor a humo la sacó de su contemplación. Luego, las llamas. Al principio, una pequeña chispa, una broma cruel, pensó. Pero en segundos el monstruo anaranjado creció, devorando la madera vieja, lamiendo los tecos con una voracidad que desafiaba toda razón. Corrió, gritó, susurró oraciones desesperadas mientras guiaba a los más pequeños hacia la salida, sus diminutas manos aferrándose a su hábito. Dios mío, ayúdalos, sálvalos. Su voz, una vida entera dedicada a la alabanza, se había convertido en un ruego desgarrador, ronco y sin eco en el caos. Se arrodilló sobre el asfalto helado, las manos entrelazadas con tal fuerza que sus nudillos se tornaron blancos. Rezó como nunca antes, con la fe de una vida, con la certeza que le había sido inculcada desde la cuna. Pidió un milagro, un solo milagro, que el agua cayera del cielo, que las llamas se extinguieran, que una mano divina apartara el fuego. Pero el cielo permaneció negro, impasible, salpicado solo por el resplandor naranja y rojo del infierno que se desataba. Los bomberos llegaron, sus sirenas un lamento tardío, sus mangueras arrojando chorros de agua que parecían evaporarse antes de tocar las llamas. Era inútil. El orfanato, esa casa de esperanza, estaba condenado. Cuando la primera pared se derrumbó con un estruendo que sacudió la tierra, Sor Emilia sintió que algo dentro de ella también se desplomaba. No era solo el edificio, era la estructura de su fe, los cimientos de su convicción. Las promesas de protección divina de un Dios que nunca abandona a sus hijos ardían con la misma intensidad que la madera y el techo del orfanato. El amanecer reveló un esqueleto humeante de lo que una vez fue el hogar de los niños. El aire olía a hollín, a metal retorcido y, lo más insoportable, a ceniza húmeda. Los cuerpos, pequeños, carbonizados. Cada descubrimiento era una punzada brutal, una negación rotunda de todo lo que Sor Emilia había creído.
Observó a los paramédicos cubrir un pequeño bulto con una manta gris. Podía ser Leo, el de los ojos grandes y risueños, o Clara, la niña que siempre le traía flores. El rostro de Sor Emilia, que siempre había irradiado una paz serena, se contrajo en una mueca de horror y desolación. Las palabras de consuelo que otros le ofrecían, están en un lugar mejor, la voluntad de Dios, le sonaban a blasfemia. Un lugar mejor. ¿Qué lugar podía ser mejor que la vida, que la risa de esos niños que ahora eran solo polvo? ¿Qué clase de voluntad divina era esta que permitía tal masacre de inocentes? En ese momento, al pie de las ruinas humeantes, Sor Emilia no sintió la presencia de un Dios amoroso. Sintió un vacío helado, una ausencia ensordecedora. La fe, que había sido su brújula y su consuelo, ahora era ceniza en sus manos. Y en esa ceniza, un susurro cruelmente claro comenzó a tomar forma. ¿Dónde estaba él? ¿Estaba mirando? ¿O simplemente no le importó? Las llamas no distinguieron entre los buenos y los malos, entre los que rezaban y los que no. No hubo milagro, no hubo rescate, solo el fuego, solo el silencio. El dolor no era solo por la pérdida de los niños, era la devastación de su propia alma, la certeza de que había orado a un cielo vacío. La fe de Sor Emilia no se había debilitado, se había quebrado en 1000 pedazos como los cristales del orfanato. Y, en lugar de la luz divina, solo quedaban las sombras danzantes de las llamas y la fría e innegable verdad de un silencio divino que había permitido que los inocentes perecieran. Esta historia continuará segunda parte aquí con un poeta de letras.